Javier Alatorre. La verdad en el cajón. Durante décadas, el rostro de Javier Alatorre fue sinónimo de firmeza, credibilidad y temple en los noticieros de México. Desde su natal Navojoa, Sonora, hasta los sets de televisión más influyentes del país, su voz marcó generaciones, relatando verdades dolorosas, denuncias punzantes y acontecimientos que marcaron historia. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para descubrir, en silencio, una verdad que lo derrumbaría como nunca antes. Y esta vez, no se trataba de una primicia periodística. Era su vida, su salud, su destino. Una tarde cualquiera, mientras buscaba unos documentos en el armario de su esposa, Javier encontró una carpeta olvidada entre prendas cuidadosamente dobladas. Al abrirla, sus manos comenzaron a temblar. El logotipo de un hospital privado, varios informes médicos y luego, su nombre. Javier Alatorre Soria, decía claramente la hoja frontal. Pero lo que lo dejó sin aliento fue la línea que venía después. Diagnóstico: carcinoma nasofaríngeo. Cáncer. Un término que, tantas veces mencionado en sus reportajes, ahora lo apuntaba directamente a él. En ese instante, el periodista se convirtió en noticia. El tiempo pareció detenerse mientras sus ojos recorrían los informes, fechas, tratamientos sugeridos, todo oculto cuidadosamente. Fue entonces cuando su esposa entró en la habitación. Lo vio con los papeles en la mano y, sin poder evitarlo, rompió en llanto. Se acercó, lo abrazó fuerte y con voz rota le susurró: «Solo quería que no te rompieras. Solo quería que siguieras creyendo que podías con todo». ¿Por qué alguien ocultaría algo tan grave? ¿Cómo se puede guardar silencio ante una sentencia médica tan brutal? Las respuestas son complejas, como lo es la naturaleza humana. La esposa de Javier, lejos de actuar por egoísmo o negligencia, lo hizo por amor, en uno de sus gestos más desesperados y paradójicamente más humanos: evitarle un sufrimiento anticipado. Durante años, Javier había sido el pilar de su hogar, la roca inquebrantable, el periodista que no se quebraba ante los horrores del mundo. Para ella, admitir que él estaba enfermo, que estaba en riesgo, era como destruir ese símbolo de fuerza que tanto admiraba y necesitaba. Y así, silenciosamente, decidió postergar el dolor, rezando por una segunda opinión, por un error médico, por un milagro. Sin embargo, el destino no espera. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, no lo hizo con estridencia, sino con el sonido seco de unos papeles cayendo al suelo y el cuerpo de Javier doblándose en shock. Aquel hombre que durante años había relatado los dramas ajenos con voz firme, ahora era protagonista de su propia tragedia. Lo que siguió fueron días de introspección, dolor y reconciliación. Javier no podía culpar a su esposa. ¿Cómo hacerlo si su intención había sido protegerlo? Pero también debía enfrentar la realidad. Estaba enfermo y el tiempo corría. Decidió entonces cambiar el guión de su vida. En lugar de esconderse o hundirse, optó por convertir este episodio en una lección pública. Como periodista, como esposo, como ser humano. En una entrevista reciente, una de las más sinceras y desgarradoras de su carrera, Javier confesó: «Nunca pensé que la verdad más dura de mi vida no vendría de la política ni de la violencia, sino del silencio amoroso de la mujer que duerme a mi lado cada noche». Desde entonces, Javier ha comenzado un tratamiento riguroso y ha hecho pública su lucha contra el cáncer. Ha usado su plataforma para crear conciencia sobre esta enfermedad, sobre la importancia del diagnóstico temprano y, sobre todo, sobre el poder de la verdad, por más dolorosa que sea, dentro del núcleo familiar. Su historia ha conmovido a miles, no solo por la enfermedad, sino por la dimensión emocional que la rodea. Es una historia de secretos guardados no por malicia, sino por amor. De verdades que hieren, pero también liberan. Y es también, en el fondo, un recordatorio brutal de que incluso los más fuertes, los más curtidos por la vida, pueden caer y levantarse. Hoy, Javier Alatorre ya no es solo el periodista que informa,
es también un símbolo de vulnerabilidad, de lucha y de humanidad. La enfermedad lo golpeó en silencio, pero él eligió responder con palabras, con valentía y con una historia que jamás será olvidada. Y su esposa, ella sigue allí, a su lado, tomándole la mano, repitiéndole lo mismo que dijo aquel día. Solo quería que siguieras fuerte, solo un poco más. Pero esta vez él le responde: ahora ya no tengo que ser fuerte solo, te tengo a ti, y eso basta. La noche más larga de Javier Alatorre. El silencio que lo cambió todo. Por un veterano periodista de investigación. Esa noche el silencio tenía un peso distinto. No era el silencio del descanso, ni el de la rutina nocturna que tantas veces había compartido con su esposa. Era un silencio denso, aplastante, casi insoportable. Javier Alatorre, el rostro fuerte y firme que millones de mexicanos conocen por décadas en la televisión, se encontraba frente a una verdad devastadora. Su esposa estaba enferma, gravemente enferma, y él no lo supo hasta ahora. La noticia llegó como un golpe seco al pecho. No fue un médico quien se la dijo. No fue un examen rutinario, ni una consulta con especialistas. Number. Fue un sobre olvidado en el fondo de un cajón, entre documentos personales, donde Javier encontró los análisis médicos que revelaban la verdad. Cáncer. No suyo, sino de ella, la mujer que dormía plácidamente a su lado, con la respiración pausada de quien aún puede escapar, por unas horas, del peso de una sentencia. Javier no gritó, no confrontó, no hizo una escena. Simplemente se quedó allí, sentado, mirándola, preguntándose cuánto tiempo llevaba ella sabiendo. ¿Cuántas veces se había callado el dolor para no preocuparlo? ¿Cuántas veces su sonrisa había escondido el miedo? ¿Cuánto tiempo llevas cargando esto sola?, susurró él, con la voz quebrada y los ojos nublados. Era una pregunta sin respuesta. Pero también era el principio de una larga noche que nunca olvidaría. Javier Alatorre no es un hombre ajeno a las tormentas. Ha narrado guerras, crisis, escándalos políticos, tragedias nacionales. Ha sido el cronista de las noches más oscuras de México, pero nunca imaginó que la más dolorosa sería la suya propia, dentro de su hogar, frente al cuerpo frágil de la mujer que ama. Esa noche no durmió. No por falta de sueño, sino porque algo dentro de él se había roto. Cada sonido del monitor cardíaco del dormitorio, un simple aparato de rutina médica que él nunca antes había notado, se le clavaba como una aguja en el pecho. Cada respiración de ella era un recordatorio de lo efímera que es la vida. Él, que siempre buscó la verdad en los pliegues del poder, se encontraba ahora enfrentando una verdad que lo desarmaba. Su esposa le había ocultado su enfermedad. Por amor, sí, pero también por miedo. Y ese acto, tan silencioso como heroico, lo dejó a él sumido en una mezcla de dolor, admiración y culpa. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Javier intentó actuar con normalidad, pero ya no era el mismo. El noticiero, las reuniones, los guiones, todo parecía irrelevante ante la imagen de su esposa luchando en silencio. Comenzó a recordar pequeños detalles, las veces que ella canceló compromisos sin explicación, los momentos en los que se quedaba mirando al vacío, las lágrimas contenidas cuando él no la miraba. Había señales, pero él no quiso verlas. O no pudo. Y aquí es donde comienza la otra historia, porque este no es solo el relato de un diagnóstico, sino el de una traición involuntaria, el de un amor que quiso proteger, y el de un periodista enfrentado al único misterio que no supo resolver a tiempo, el dolor de la persona que duerme a su lado. Fuentes cercanas a la familia, que hablaron bajo condición de anonimato, aseguran que Javier cayó en un profundo estado de introspección. Algunos hablan de sesiones de terapia, otros de largas caminatas nocturnas por los pasillos de su casa, donde se detenía frente a cada fotografía como si buscara respuestas en los rostros congelados por el tiempo. Uno de sus amigos más cercanos, también periodista, lo describió con estas palabras: Javier está enfrentando su propia noticia de última hora. Solo que esta vez no hay guión, no hay edición, no hay cierre.
Solo queda la realidad cruda, sin filtros. La pregunta que muchos se hacen ahora es: ¿por qué ella decidió callar? ¿Por qué no le contó? Y la respuesta, aunque compleja, se puede intuir entre líneas. A lo largo de su carrera, Javier ha sido una figura pública intensa, dedicada, absorbida por su vocación. No porque no amara, sino porque su amor se manifestaba en el deber, en la protección a través del trabajo, en asegurar que nada faltara, excepto tiempo. Su esposa, consciente del peso de su agenda y del impacto que su enfermedad podría tener, eligió el silencio como escudo, no por desconfianza, sino por sacrificio. Un sacrificio que ahora él carga como una cruz. Hoy, mientras el país sigue viéndolo cada noche frente a las cámaras, hay una sombra detrás de sus palabras, una pausa imperceptible, una mirada que, por breves segundos, se pierde más allá del teleprompter. Es el rostro de un hombre que ya no informa como antes, porque ha sido tocado por una verdad más profunda que cualquier titular: el miedo a perder lo que más ama. Y aunque la situación médica de su esposa permanece en reserva, lo que sí es evidente es que Javier ha iniciado una nueva etapa, más humana, más vulnerable, más real. Hay algo profundamente revelador en el dolor callado. Nos confronta, nos desnuda, nos transforma. Para Javier Alatorre, la noche en que descubrió los análisis médicos de su esposa fue más que una tragedia familiar. Fue un espejo brutal que lo obligó a mirar hacia adentro. Y en ese espejo encontró a un hombre menos perfecto, pero quizás más verdadero. La carta jamás entregada. El secreto que Javier Alatorre encontró entre la fe y la tragedia. En una madrugada cualquiera, cuando el silencio se convierte en juez de pensamientos, Javier Alatorre, el hombre fuerte de la televisión mexicana, la voz implacable de la noticia, se encontraba en su habitación, solo con sus miedos, rodeado de papeles médicos y una incertidumbre creciente. Aquella noche, sin buscar consuelo pero con el alma desgarrada por una sospecha que lo devoraba, se acercó al viejo buró junto a la cama matrimonial. Fue entonces cuando, al mover la lámpara y un par de libros desordenados, su mano rozó el lomo desgastado de una Biblia que no recordaba haber visto en años. No era un hombre particularmente religioso, pero aquella noche algo, un impulso, una voz interior, quizás solo el dolor, lo llevó a abrirla. Y ahí, entre las páginas salmos gastadas, cuidadosamente doblada y envejecida por el tiempo, apareció una carta. Un sobre sin nombre sellado con cinta vieja. Algo en su instinto le gritó que no era un simple papel. Lo que encontraría dentro no solo cambiaría la forma en la que veía su matrimonio, sino que también reescribiría la historia silenciosa que su esposa había guardado como un secreto sagrado. Si estás leyendo esto, significa que ya no puedo seguir ocultándotelo. Así comenzaba la misiva, escrita con una caligrafía familiar pero temblorosa. Quizás por el miedo, quizás por el llanto. Javier la leyó con las manos frías, con el corazón suspendido en el aire. Cada palabra era una confesión, un acto de amor, pero también un grito contenido durante años. Te amé en silencio desde el día que supe tu verdad. Callé porque pensé que protegerte significaba esconder mi miedo. Me equivoqué. Perdóname por no tener el valor de enfrentar la vida contigo, completamente. Si estás leyendo esto, tal vez ya sea tarde. La carta revelaba algo que ni el propio Javier había sospechado. Su esposa había conocido el diagnóstico de su enfermedad antes que él. Lo había descubierto por accidente, entre análisis olvidados en la ropa que llevó a la tintorería. Y en lugar de enfrentarlo, decidió callar. No por falta de amor, sino por un amor tan profundo que temía quebrarlo. Prefirió cuidar de él desde las sombras, llevar sola el peso del miedo, mientras construía una cotidianidad frágil pero protectora. ¿Pero qué clase de amor elige el silencio como escudo? ¿Qué dolor lleva a una esposa a esconder la verdad de la vida o la muerte? La carta no lo justificaba, pero sí lo explicaba. Era el testamento emocional de una mujer que decidió amar a su manera,
protegiendo, ocultando, sufriendo en soledad. Javier, el periodista de voz firme, sintió por primera vez que no tenía palabras. Ninguna noticia transmitida en los noticieros, ningún escándalo político o desastre natural lo había preparado para esta verdad doméstica, íntima, brutal. En aquel instante comprendió que había vivido con una mujer que llevaba en su pecho un secreto como quien carga una cruz, y que él, por estar absorto en su rutina, jamás notó las señales, los suspiros contenidos, las noches de insomnio, las lágrimas disimuladas en la cocina mientras preparaba el desayuno. Esa carta no solo hablaba de amor, hablaba de miedo, de sacrificio, de la desesperación de una persona que no sabe cómo vivir con la certeza del final. La Biblia que contenía el sobre ya no era solo un símbolo religioso. Se había transformado en un cofre sagrado, en el lugar donde ella guardó su verdad más dolorosa. Entre la fe y el temor, eligió confiar en que algún día él descubriría la carta, quizás cuando más la necesitara. Y así fue. Aquel descubrimiento llegó justo cuando Javier empezaba a perder la esperanza. Cuando los médicos ya no hablaban con cifras, sino con silencios. Cuando los tratamientos habían dejado de ser promesas para convertirse en rutinas sin certeza. Leer esa carta fue, paradójicamente, encontrar un motivo para seguir luchando. No porque ella lo animara, sino porque ahora sabía que no estaba solo en su dolor, aunque lo hubiese creído todo ese tiempo. Pero las consecuencias de una verdad postergada no desaparecen con lágrimas. Días después, Javier encaró a su esposa. No hubo gritos, no hubo reproches, solo una conversación entre dos personas que se habían amado desde diferentes trincheras. Ella lloró. Él también. Y por primera vez en mucho tiempo hablaron sobre el miedo, sobre la muerte, sobre la culpa, sobre el amor. Desde entonces, Javier ha cambiado, su manera de comunicar también. Ahora, cuando se despide cada noche en televisión, lo hace con una pausa más humana, con una voz menos perfecta, más real. Muchos televidentes lo notan. No saben exactamente qué ha cambiado, pero sienten que hay algo distinto. Lo que no saben es que detrás de ese rostro endurecido por las cámaras, hay un hombre que cada noche regresa a casa y vuelve a leer la carta escondida en la Biblia. Como si en esas palabras encontrara el combustible para seguir enfrentando el tiempo que le queda. Y cada vez que lo hace, repite en silencio una promesa. Esta vez no me callaré más. ¿Te conmovió esta historia? ¿Crees que el silencio puede ser una forma de amor o una forma de traición? Comparte tu opinión abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias humanas que merecen ser contadas. Guillermo Dávila, el ídolo de generaciones, aquel que con su voz conquistó corazones en toda América Latina. Hoy llora en silencio, roto por dentro. Su hijo ha sido diagnosticado con un tumor cerebral maligno, una noticia que ha golpeado su mundo con la fuerza de una tormenta inesperada. Cada vez que lo ve acostado en esa cama de hospital, tan frágil, tan callado, el corazón de Guillermo se rompe un poco más, y entre lágrimas solo pudo susurrar: ojalá pudiera sufrir en su lugar. Asterisk. No hay dolor más profundo para un padre que ver a su hijo apagarse lentamente entre tratamientos, agujas y esperanzas rotas. Guillermo, acostumbrado a enfrentar la vida desde los escenarios con una sonrisa, hoy se encuentra desarmado ante esta batalla. Ya no es el artista fuerte que todos conocimos. Hoy es simplemente un padre con el alma hecha trizas, suplicando por un milagro. Este no es un llamado a la lástima, sino a la empatía. A quienes alguna vez cantamos sus canciones, a quienes lo admiramos desde siempre, hoy les pedimos que lo abracen con el corazón, que enviemos fuerza, oraciones y palabras de aliento, porque cuando la vida se vuelve tan cruel, la solidaridad es el único consuelo. Unámonos en este momento tan duro. Guillermo Dávila necesita sentir que no está solo.
Su hijo necesita esperanza, y nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de brindar luz en medio de tanta oscuridad, porque el amor, la compasión y la fe a veces pueden hacer más de lo que imaginamos.